¿Te imaginas poder ver todos los canales en tu TV sin pagar un centavo? En este video te voy a mostrar cómo con tan solo papel de aluminio, una botella de soda y un poco de ingenio puedes decir adiós al cable y desbloquear todos los canales gratis. No te lo pierdas. Necesitamos un cable de 2 milímetros de diámetro por 55 centímetros de longitud. Vamos a buscar tape y le vamos a colocar dejando un espacio de 1 centímetro desde la orilla y vamos a cubrir 14 centímetros con el tape. Un poquito más, no importa. Vamos a buscar nuestro envase de soda, plástico, y vamos a medir a partir de este punto 14 centímetros, la misma longitud que teníamos anteriormente. Aquí está, 14 centímetros. Y vamos a marcar aquí también, fíjate, 2 marcas. Vamos a utilizar donde se encuentra la marca en el fondo. Vamos a remover a partir de este punto. Listo. Y donde se encuentra la otra marca de 14 centímetros, vamos a remover también. Esta tapa es probable que la utilicemos así nuevamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesito que consiga un split de una entrada, 2 salidas. Y acá en la tapa de nuestro pote vamos a colocar el split. Para ello, vamos a utilizar un cautín para hacer la perforación más rápida. Listo. Podemos remover. Y esta pieza va acá. Que quede bien pegado, adherido a la base, de esa forma. Antes de introducir, vamos a hacer el siguiente trabajo. Vamos a buscar un poco de papel de aluminio y lo vamos a colocar haciendo contacto con el fondo. Lo envolvemos de esta forma. Vamos a aplicar un poco de silicón para que esto se quede pegado aquí abajo. Colocaremos silicón. Esto es con la finalidad de que se mantenga adherido al fondo. Simplemente haciendo contacto con la base del conector. Correcto. Esperamos que enfríe y continuamos. Ok, tenemos nuestra pieza ya realizada. Ahora tomamos nuestro envase, lo introducimos de esa forma y vamos a apretar acá. Listo. Ok. Ahora vamos a tomar papel de aluminio. Vamos a sacar suficiente y lo vamos a introducir acá.
Trata de que quede por debajo del tape, por eso le deja un poquito de excedente y lo podemos dejar así. Ahora vamos a perforar la tapa para volver a colocarla en este punto. Un cautín y vamos a perforar en el fondo. Vamos a introducir de esta forma. Y aquí lo vamos a pegar con un poco de silicón caliente para que se quede de esa forma. Voy a esperar que enfríe un momento. Ahora vamos a tomar la cinta de medir, vamos a marcar 16 centímetros desde el fondo que colocamos. Ahí lo tenemos, 16 centímetros, y doblamos de esa forma. A partir de aquí 16 centímetros y volvemos a doblar. Y terminamos de doblar todos nuestros componentes. Aquí podemos hacer un pequeño trenzado para que quede de esta forma. Y listo. Y de esta forma, muy sencillo, hemos realizado una antena para nuestro TV utilizando un envase de soda plástico, una varilla de 2 milímetros, papel de aluminio, un splitter y un poco de cinta aislante. Si te ha gustado este contenido, regálale un like, suscríbete y vámonos con la prueba de nuestro proyecto. Colocamos un cable coaxial en la entrada de nuestro televisor. Aquí se puede apreciar. Tenemos el televisor encendido y no tenemos señal disponible. Vamos a tomar el cable, vamos a utilizar esta base y lo vamos a introducir por acá. Y más tarde hacemos la conexión de nuestra antena. Procedemos a hacer la instalación de nuestra antena. Vamos a quitarla del medio, vamos a colocarla aquí que se nota un poco y la vamos a dejar ahí. Orientamos la antena. Ahí llega señal. Ok, vamos a agarrarla ahí un momento. Y es de ir ajustando la antena hacia donde tú tengas la mejor recepción.
La voy a dejar quieta un momento ahí para hacer una búsqueda ya de los canales. Es el mejor punto de la antena que tenemos. Ya sé que la antena va orientada en esa posición cuando la coloque fuera de la casa. Observan, estoy cambiando los canales despacio. Perfecto, eso se ve bien. Entonces, la antena por lo visto va ubicada de esa forma, como ustedes pueden ver. Subirlo un poquito más para que ustedes la noten mejor ahí. Perfecto. Excelente. Excelente. Vamos a quitarla del medio porque está un poco intrusiva ahí con la señal. Excelente. Muy bien. Muy bien. Excelente. Excelente. Bueno amigos, ha sido todo por el video de hoy. Es una antenita muy fácil, económica, reciclando materiales que podemos encontrar en nuestra casa. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Y muchas gracias por tu amable sintonía. Así que nos vemos en un próximo video. Vamos a desconectarla ahora de acá atrás. Fíjense, nada de truco, como siempre. Estoy desconectando el cable coaxial. Aquí lo tengo, se va a frizar la señal y se va a perder. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta la vista. Bye. Cansado de la